Gloria a Dios, qué bueno alabar el nombre del Señor. Es bueno estar en su casa, exaltando su nombre. Pues a mí me habéis engañado, hermanos de Almería, porque a mí me comentaron que aquí siempre hacía sol, nunca llovía, y desde la ordenación, hace 4 semanas, 3 fines de semana lloviendo a cántaros, Así que yo creo que me habéis engañado, Es increíble. Así que, sí. Sí, soy yo por ser irlandés, ¿no? Soy yo el culpable, sí. Pues nada, pasamos un buen rato anoche con José y Priscila por su casa. Nos llevaron también a un sitio muy bonito, ¿cómo se llama? Cabo del Gata. Del Gata, muy bonito, vimos el faro y precioso, así que nos pasaba muy bien, pero con mucha lluvia, en efecto. Pues gloria a Dios. Semana que viene ya es Navidad, supongo que ya sabéis por WhatsApp, el culto será por la tarde, así que ya si venís aquí mañana, la semana que viene a las 11:30, vais a estar solitos. Así que el culto ya será por la tarde el domingo que viene. Muy bien. El título del mensaje, siguiendo con la exposición de Pedro, es El Cristo Invisible. El Cristo Invisible. En un momento, pues vamos a leer el texto que nos toca en esta mañana. Una pequeña introducción antes de leer el pasaje bíblico. Todos los que estamos aquí somos seres humanos. Aquí no hay ningún animal, aquí no hay ningún fantasma. Todos somos seres humanos y por lo tanto nos movemos en base a nuestros sentidos. Olemos cosas, vemos cosas, oímos cosas. Y por lo tanto, pues Dios nos ha dado estos sentidos con el fin de protegernos y también permitir que nos gocemos de la vida. Estamos todos conscientes de la realidad física que ahora mismo nos está rodeando. Vemos la lluvia que está cayendo en esta mañana. Sentimos la presencia de la silla que está por debajo de nuestro trasero, ¿no? Podemos sentir la silla. La persona que está a tu lado, si se ha duchado esta mañana, si se ha puesto perfume, puedes oler el perfume. Y si la persona que está a tu lado no se ha duchado esta mañana y ha desayunado pescado y cebolla, también te das cuenta, ¿verdad? Entonces, vemos cosas, olemos cosas, oímos cosas. Estáis oyendo las palabras del predicador. Entonces, en cada paso de nuestra vida, estamos constantemente interactuando con la realidad física a través de nuestros sentidos. No obstante, no toda la vida es sensorial ni materialista. A veces nuestros sentidos nos pueden engañar. Por ejemplo, estuve en Alemania en el verano y yo estaba convencido de que había un pajarito en la casa de mis suegros. Y claro, yo iba a buscar el pajarito para, abrir la ventana para que saliese y resultó ser el móvil de mi cuñado. O sea, era su ringtone, ¿no? Sonaba pajarito. O a veces, no sé, hermanos, si alguna vez habéis cogido un trozo de madera y habéis ido de un lago al mar y habéis colocado el trozo de madera dentro del mar. Y parece como si estuviera exactamente curvado, pero en realidad no lo está. Simplemente tus ojos te están engañando. Hay muchas cosas más allá de la esfera sensorial que todos aceptamos y creemos, sin poder demostrarlos empírica ni científicamente. Un ejemplo, todos aquí creemos en el amor. Pero no hay ninguna sustancia biológica llamada amor que yo pueda extraer de tu corazón. Por ejemplo, mi esposa me dice, mira William, yo te amo, pero yo no puedo extraer una sustancia de mi esposa y colocarlo aquí en el púlpito y analizarla empíricamente. No, le tengo que creer. No puedo demostrar empíricamente el amor, ni el bien, ni el mal, ni muchas cosas que damos por sentado. Aquí, no sé, me imagino que la mayoría creemos que la democracia es mejor que la tiranía. Pero no podemos demostrar esto empírica ni científicamente, pero lo damos por sentado. Entonces, en esta vida sí, hay cosas sensoriales y dependemos de nuestros sentidos, pero también hay muchas otras cosas en esta vida que no se pueden reducir simplemente a la esfera materialista. Con esto en mente, vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, y ahora vais a entender por qué he tenido que explicaros todo esto. 1 de Pedro capítulo 1, hoy vamos a predicar el versículo 8, siguiendo pues el hilo de la predicación expositiva, y de nuevo leeremos del versículo 1 hasta el 12. Así que, como siempre, el que lo tenga ahí, 1 Pedro 1, del versículo 1 al 12, que alguien lea en voz alta para que todos escuchemos. 1 Pedro 1, del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muchas gracias, hermano. Versículo 8 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Ahora entendéis el porqué de la introducción, ¿no? Resaltando que hay muchas cosas en esta vida que no vemos, sin embargo, ahí están. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Todos sabemos aquí que Pedro está escribiendo su carta a 7 iglesias. ¿De qué zona? Sí, Asia Menor, en términos nuestros, pues Turquía. Y él está escribiendo la carta para animar a una iglesia perseguida. Ahora bien, Pedro está escribiendo más o menos en los años 60 del primer siglo. Pero Cristo había sido crucificado en el año 29, 30 más o menos. Por lo tanto, Pedro está escribiendo una segunda generación de creyentes. Y en este sentido, los lectores de esta carta tienen algo en común con nosotros. De hecho, tienen 2 cosas en común con nosotros. La primera cosa que tienen en común con nosotros es que ellos no habían visto físicamente al Señor Jesucristo. Porque claro, estaban viviendo en Turquía. Y por lo tanto, Pedro está escribiendo la carta en los 60. Cristo ya había ascendido al cielo 3 décadas antes. Y por lo tanto, cuando Pedro escribe la carta, está escribiendo a gente que no había visto al Señor Jesucristo físicamente. Y en este sentido, tienen todo en común con nosotros. Porque nadie aquí tampoco ha visto al Señor Jesucristo físicamente. ¿Por qué no? Porque Jesús ahora actualmente está sentado a la diestra del Padre. Ahora bien, es verdad que Jesús está en este mundo y Jesús está en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, física, corporalmente, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces, los hermanos de Turquía no habían visto a Jesucristo física ni corporalmente. Y la segunda cosa que tienen en común con nosotros es que, geográficamente hablando, tampoco podían haber visto a Cristo, porque están en Turquía. Si Pedro hubiera enviado su carta a la iglesia de Belén, a la iglesia de Nazaret, a la iglesia de Jerusalén, es bien probable que varios hermanos dentro de la congregación hubieran visto físicamente al Señor Jesucristo. Pero no está escribiendo ni a Belén, ni a Jerusalén, ni a Nazaret. Está escribiendo a Turquía. Y de la misma forma que los hermanos turcos, nosotros tampoco vivimos en la Tierra Santa. Nosotros vivimos en España, en Andalucía, el sur de España. Y nosotros, de hecho, estamos más alejados de Israel que la nación de Turquía. Entonces, estas 2 cosas las tenemos en común con los lectores de esta carta. 1, no vivimos en la generación de Jesucristo. Jesucristo ascendió al cielo en el año 29-30.
Número 2, no vivimos geográficamente en la zona donde ministraba Jesucristo. Pedro, sin embargo, sí había visto al Señor Jesucristo, porque él era uno de los 12 discípulos, y él estuvo con él 3 años y medio aprendiendo de Cristo. Él geográficamente sí había estado ahí en la Tierra Santa. Por lo tanto, Pedro, un testigo ocular de Cristo, escribe la carta a hermanos que habían vivido después del tiempo de Cristo y alejados de la tierra de Jesucristo. Y escribe la carta con el fin de animar al pueblo perseguido. Vamos a dividir entonces el mensaje en esta mañana en los siguientes 3 puntos, por si estás tomando apuntes o notas en esta mañana. Primer punto: amáis a Cristo sin haberle visto. Amáis a Cristo sin haberle visto. 2. Creéis en Cristo sin haberle visto. Creéis en Cristo sin haberle visto. Y número 3, punto final: os regocijáis en Cristo. Os gozáis en Cristo sin haberle visto. Os regocijáis en Cristo sin haberle visto. Repito rápidamente. 1. Amáis a Cristo sin haberle visto. 2. Creéis en Cristo sin haberle visto. 3. Os regocijáis en Cristo sin haberle visto. Empezamos entonces con el primer punto. Amáis a Cristo sin haberle visto. Volvamos a leer el versículo 8. Empieza diciendo lo siguiente: ¿a quién amáis? ¿A quién? Tiene que ser una persona. ¿Quién se refiere a personas? ¿A quién amáis sin haberle visto? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a quién se está refiriendo Pedro? ¿A quién amáis? ¿A quién está aludiendo Pedro? ¿Cómo sabes que es Cristo? Tienes que leer el versículo anterior, lo que predicamos la semana pasada. El versículo 7 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, ¿a quién amáis? Entonces aquí la palabra quién se refiere a Jesucristo, al Señor, el que ha de venir. Nuestro amor entonces va dirigido hacia Jesucristo. ¿Por qué entonces los creyentes amamos tanto al Señor Jesús? ¿Por qué le amamos tanto? Pues porque somos suyos. Lo que oró la hermana Isabel ahora mismo en el tiempo de la alabanza: no, gracias por tu muerte, Señor. Tu muerte nos ha dado vida, Señor. Él ha resucitado por amor a su pueblo y ahora esperamos su segunda venida. ¿Cómo no amar a aquel que ha dado su todo por amor a nosotros? Él no estaba obligado, nadie le estaba atando las manos con el fin de que nos salvase. Lo hizo por amor a nosotros. Un hijo de Dios entonces ama a Dios, forma parte de su ADN. Por ejemplo, ahí está Adrián, hemos estado con el bebé Adrián anoche, y Adrián pues ama, ¿no? Hay un amor mutuo entre Adrián y sus padres, y Priscila y José hacia Adrián. Entonces es natural, el hijo natural ama a su mamá, ama a su padre. Y de la misma forma en el reino espiritual, cuando hay amor por Dios, es una señal de que de verdad somos del Señor. Es 100% lógico. Así que te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Hay amor en tu corazón por Él? ¿Te deleitas en el Señor? Ahora bien, este amor hacia Dios es un amor sobrenatural. Porque por naturaleza somos malos, somos cantamañanas, somos pecadores. Hemos roto la ley divina 100,000 veces. Pero gracias al Señor, Romanos 5:5 nos dice que el Espíritu Santo derrama amor por Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, en esta mañana, si tú te encuentras con amor hacia Dios, hacia Cristo, se debe a la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando hay amor por Dios en tu alma, no es por naturaleza, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque por naturaleza aborrecemos la luz de Dios, nos oponemos a su santidad, le resistimos de forma consciente y continua,
Pero cuando el Espíritu de Dios sopla sobre un corazón depravado y caído, Dios convierte el corazón del pecador en un corazón de carne. Y ahora una persona regenerada ama las cosas que antes odiaba y odia las cosas que antes amaba. ¿Ha sido así en tu vida, hermano o hermana? ¿No es acaso verdad que antes te deleitabas en el lodo del pecado y disfrutabas de pecar y solo pensabas en tus fantasías pecaminosas y para realizarlas, y ahora eres salvo y detestas aquello que antes amabas? Es por el poder del Espíritu Santo. Te ha convertido el corazón, te ha convertido en un trofeo de su gracia y misericordia salvadora. Eres salvo por el poder de Dios. Es imposible amar a Dios sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, es importante examinarnos para ver cómo estamos espiritualmente. En nuestros círculos evangélicos, muchas personas piensan que aman a Dios por el simple hecho de congregarse un domingo por la mañana. 1.5 horas, 2 horas. Y piensan que por esto aman a Dios. Y luego se olvidan de Dios el resto de la semana. Un ejemplo, mire, yo digo a toda la congregación, yo amo a mi esposa, es preciosa, es bellísima, yo amo a mi mujer con todo mi corazón. Y yo la amo tanto que paso 2 horas cada domingo por la mañana con ella. Ahora bien, el resto de la semana no tenemos trato ninguno, nunca hablo con ella, ni le envío mensajes por WhatsApp ni nada. Pero yo amo a mi esposa porque paso 2 horas religiosamente con ella todos los domingos por la mañana. ¿Qué tipo de matrimonio tendríamos mi esposa y yo si yo pasara 2 horas cada domingo por la mañana con ella? Nuestro matrimonio sería un infierno, no sería un matrimonio. Entonces, de la misma forma, en la esfera espiritual, muchos piensan que están bien con Dios porque cumplen con, la religiosidad evangélica. Estamos en el culto 2 horas por la mañana, nunca faltamos, por lo tanto amamos a Dios. Incorrecto. Lo que sucede aquí es simplemente el desbordar de un corazón agradecido. Mostramos nuestro amor por Dios de lunes hasta el sábado, ahí fuera haciendo guerra para la gloria de Dios. El amor por Dios es algo que caracteriza toda la vida de un creyente. Cuando hay amor por Él, pues hay ternura, hay compromiso y fidelidad. Yo conocí a un precioso varón de Dios y él se murió en 2009, era un predicador americano y de hecho él me enviaba $100 una vez al mes para sostenerme mientras estudiaba en el seminario, y se llamaba B.H. Clendenin, era el fundador de la Escuela de Cristo, que es bastante conocida pues en Rusia, en Estados Unidos. Y el varón de Dios se murió de un cáncer. Pero él, todo lo que hacía las últimas semanas de su vida, en su lecho de muerte, todo lo que hacía era alabar a Dios y glorificar a Dios. Te amo, Señor, eres tan bueno. Oh, te amo, Jesús, tengo ganas de verte cara a cara. Así tiene que morir un varón de Dios. Así tiene que morir una mujer del Señor, en el lecho de muerte, dándole toda la gloria al Señor. Así que vivimos para su gloria aquí, mientras Él nos dé aire en los pulmones, y cuando estemos también nosotros postrados en el lecho de muerte, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Le damos a Él toda la gloria. Pedro nos llama a amar a Dios. Y hay que recordar algo. Pedro es un judío ortodoxo convertido al cristianismo. Y la Biblia decía, ¿no?, el supremo mandamiento del antiguo pacto para los judíos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y ahora Pedro, ¿qué hace? Él llama a la congregación a amar a Jesucristo. ¿Por qué Pedro hace esto? Pedro está colocando al Hijo de Dios al mismo nivel que a Dios. Es decir, Jesucristo no es un simple maestro religioso, un simple predicador itinerante, no es un simple teólogo, no es un simple evangelista. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, la segunda persona de la bendita preciosa Trinidad. Y por lo tanto Pedro, siendo un judío, puede llamar a la congregación a amar a Cristo
de todo corazón, porque Él es Rey, porque Él es el Hijo de Dios. Pedro incluso empieza su carta con lenguaje trinitario. El Padre nos ha escogido, el Espíritu nos ha santificado, y hemos sido rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son dignos de nuestra adoración y alabanza. El verdadero creyente ama al Padre, ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. Y Jesús nos dice lo siguiente, en Mateo 10:37, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no podría haber dicho esta frase si Él no fuese Hijo de Dios. ¿Os imagináis? Yo paro aquí el sermón y os digo, hermanos, si vosotros, hermanos de Almería, no me amáis a mí, más que vuestros esposos y esposas, más que vuestros hijos, más que vuestras hijas, ¿qué vais a hacer conmigo? ¿Me vais a lanzar piedras o naranjas o sillas? ¿Quién soy yo? ¿Un simple mortal? ¿Un don nadie? Y yo os digo, tenéis que amarme a mí más que vuestros padres y más que vuestros hijos. ¿Quién soy yo? ¿Veis lo que Jesús está haciendo? Jesús puede decir semejante cosa. No sois dignos de mí si no me amáis más que vuestras familias, porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él exige lealtad al 100%. Él es Rey, Él es el Señor. Y si no le amamos, hemos cometido el pecado de pecados. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos saber si de veras amamos a Cristo? ¿Cómo saberlo? Pues Pedro nos va a contestar más adelante, y bueno, no voy a entrar a la exposición de este texto hoy, en unas semanas entraremos. En el versículo 14, Él dice que los que aman al Señor son obedientes. Así de sencillo. Así de sencillo. Los que aman al Señor son obedientes. Y el versículo 15 del capítulo 1 dice lo mismo. Los que aman a Dios serán santos. ¿Cómo puedes tú saber que amas a Dios de verdad? Porque obedeces a Dios y vives en santidad. Si metes la pata, si tienes tus luchas, si tienes tus dolores de cabeza, pero una disposición en ti hacia la obediencia y hacia la santidad. Y Jesús dice, en Juan 14, versículo 15, si me amáis, pues guardad mis mandamientos. Y luego en el 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así de sencillo. Me gusta la Biblia porque no es un documento de filosofía abstracta, de metafísica alta. No, es muy sencillo. ¿Cómo puedo yo saber si amo a Dios o no? Porque le obedezco, porque ando en santidad, porque cumplo con aquello que Cristo exige de mí. Así de fácil. Por lo tanto, tú en esta mañana puedes preguntarte a ti mismo, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy andando en santidad? ¿Estoy cumpliendo con aquello que Cristo exige de mí? Ahí podrás ver si de verdad amas al Señor. Por esto es tan necesario, hermanos, leer las Escrituras en casa, para saber lo que Cristo quiere de nosotros. Por esto es tan importante congregarnos los domingos por la mañana, para escuchar la predicación de la palabra. Porque a través de la predicación oímos la voz del buen pastor y aprendemos qué es lo que Él requiere de nosotros como su pueblo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, y también en esta esfera digital, en este mundo digital en el cual vivimos, no hay excusa para no descargar mensajes y ver vídeos de grandes predicadores y seguir estudios bíblicos online. No hay excusa para quedarte sin la palabra entre semana también. Y los que oyen la voz de Dios aman los mandatos de Dios. Porque dice 1 de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Para el incrédulo sí. Porque el incrédulo todo lo que quiere hacer es pecar. Y el momento que tú sueltas una exigencia de la palabra de Dios en presencia de un ateo, en presencia de un incrédulo, hará cualquier cosa para no cumplir con aquel mandato. Pero aquel que es salvo se deleita en el mandato. Os pongo un ejemplo. El día de mi boda, y no sé si os comenté esto hace unas semanas, mi esposa estaba todo, no sé, como las mujeres, ¿no? Con el vestido blanco y todo maquillada y el pelo precioso. Y claro, yo estaba deseando.
el momento especial, ¿no?, de la boda. Cuando el pastor dice, ahora puede usted besar a su esposa. Estaba deseando que llegara este momento. Y pues un hombre de Dios nos predicó la palabra. Y luego el pastor, por cierto, el pastor, él se murió hace un mes, precisamente el pastor que nos ofició la boda. Y él tiró ahí unos 10, 15 minutos hablando. Y por favor, date prisa ya, deseando que dijese, besa a tu esposa. Y el momento, cuando por fin, después de 17 minutos, 32 segundos, cuando me dijo, ahora puedes besar a tu esposa, estaba tan feliz que me entraron ganas de besarle al pastor también. ¿Ves? Todo lo que había en mí deseaba el mandato, porque quería besar a mi preciosa esposa. Es lo que tiene que hacer un esposo evangélico, besar a su mujer. Es bueno besar a tu mujer para la gloria de Dios. Pero lo que quiero decir es que cuando eres nacido de nuevo, cuando amas a Dios, cuando de verdad eres del Señor, los mandatos de Dios no son gravosos. Es un deleite cumplir con la voluntad del Señor. Te gozas en su voluntad. Por lo tanto, hay en ti esta disposición. ¿Te deleitas en sus mandatos o haces cualquier cosa con el fin de no cumplir con lo que Dios te está pidiendo? Ahí verás de verdad si amas o si no amas al Señor. En segundo lugar, Pedro salta a otro tema, y no solo habla sobre el amor en el versículo, sino también sobre la creencia o sobre la fe. Versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Este es el segundo punto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Pedro repite lo mismo que en la primera cláusula. Amáis a Cristo sin haberle visto. Y ahora creéis en Cristo, aunque ahora no lo veáis. La buena noticia, hermanos, es que ahora no significa para siempre. Ahora es un tiempo marcado. Digamos que se acerca la celebración de la Navidad. Nosotros en Irlanda comemos pavo en el día de la Navidad. Y yo tengo ahí un cortijo en la calota, y digamos que ahora mismo yo tengo 3 pavos. Y son pavos grandes, gordos, llenos de carne. Es el 18 de diciembre. Ahora existen estos pavos. Ahora existen. Hermanos, cuando llega el día 25 de diciembre, lo siento mucho, estos pavos no van a seguir expirando. Van a estar aquí, haciendo calorcillo a mi barriguita. Entonces ahora los pavos están vivos, pero ahora no significa para siempre. Pedro, ¿por qué pensáis que coloca aquí la palabra ahora? Para resaltar la verdad de que ahora no es para siempre. Ahora no vemos a Cristo. Cristo no aparece aquí tocándonos el teclado en el culto, no lo vemos ahora, pero ahora, gracias al Señor, no es para siempre. Y tenemos una promesa en Apocalipsis 22:4, que los que amamos a Dios veremos su rostro. Esta fue la esperanza de Job, cuando Job dice en Job 19:26, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces Pedro dice que no lo vemos ahora, pero sí tenemos la certeza de que vamos a verle. Entonces, ¿cómo podemos entender esta tensión? Pedro lo explica mediante la fe. La fe. Tenemos fe, aunque no lo veamos en el presente, tenemos fe en que un día sí vamos a verle. Y repito lo que dije al empezar el mensaje. Creer algo no quiere decir que tú seas tonto. Hoy día los ateos contemporáneos como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett están diciendo, si tú crees cualquier cosa, estás mal de la cabeza. Pero hermanos, hasta el ateísmo es un sistema de creencias no empíricamente demostrables. Y como puse ejemplos al empezar el mensaje, creemos todos un sinfín de cosas que no podemos demostrar. Yo no puedo demostrar el amor de mi esposa, no puedo demostrarlo empíricamente. No puedo demostrar que la democracia se mejora a la tiranía. Nadie me va a tachar a mí de tonto ni de loco por creer semejantes cosas. Entonces necesitamos fe. Fe, y no es
sinónimo de tonto tener fe en Dios. Pedro es un testigo ocular de Cristo. Tú y yo no dependemos de, no sé, un cuento chino, que alguien inventó un mito y luego dice, mira, lo que vamos a hacer es inventar un mito de que Cristo resucitó y nos vamos a hacer súper famosos y vamos a tener millones en la cuenta bancaria. Entonces, vale chicos, 12 apóstoles, vamos a predicar esta mentira. Si los apóstoles hubiesen inventado un mito, el primer momento que viene un hombre de Nerón con su pistola o su espada para matarlos, pues se echan para atrás. Lo sentimos, Nerón, un fraude y todo, lo hemos inventado nosotros, ha sido un mito. Pero los discípulos sabían que no fue un mito aquello, porque Pedro fue martirizado por el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, todos los apóstoles, salvo Juan, fueron martirizados por el nombre de la fe. Incluso la mujer de Pedro, que os comenté la semana pasada, ¿os acordáis? La mujer de Pedro también fue martirizada. No inventaron ningún cuento chino. Ellos sabían que Cristo había resucitado. Y Pablo nos dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo en esta mañana, hermanos. Vana también es vuestra fe. Nuestra fe no es vana porque Jesucristo resucitó. Creemos el mensaje apostólico de testigos oculares martirizados por la fe. Pero hay que recalcar que fe no es simplemente creer académica, filosóficamente, que Jesús resucitó. Es más que creer un simple hecho. 2 más 2 son 4. La fe conlleva una dimensión personal, de afecto. Martín Lutero, el reformador alemán, habló de la fe como un matrimonio. Es como el amor que un esposo tiene para con su esposa y viceversa. Ahí está la fe. Es creer no simplemente un dato histórico, sino también entregarte a esta persona con todo tu corazón. Entonces nosotros creemos el mensaje apostólico. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio de los profetas y apóstoles. Pero para el nacido de nuevo hay un testimonio aún mayor, aún más poderoso que el testimonio de Pedro. Y es el testimonio directo al corazón del Espíritu Santo de Dios. Vosotros que estuvisteis aquí el sábado pasado, ¿os acordáis de cómo explicamos esto? De que podemos tener la Biblia escrita y podemos razonar todo el día con un incrédulo, desde la mañana hasta la tarde, argumentando, citando pasajes, y le quitamos todos los argumentos y aún así el tipo no se salva. ¿Por qué no? Porque necesita regeneración. Necesita el mover del poder del Espíritu de Dios. Y una vez convertido, ve maravillas en la Biblia. Así sucedió conmigo. Yo a veces antes de convertirme, era jovencito, e intentaba leer la Biblia. Y era un rollo, pero literalmente. Y luego me convierto a Cristo. La Biblia, yo prefería antes la Biblia que un partido de Chelsea. Y esto significa mucho, para un hombre amante del Chelsea. La Biblia era mi pan diario, no podía dejar de leerlo. Y como estaba haciendo mis exámenes en la universidad, claro, yo tenía que sentarme a estudiar para aprobar los exámenes. Pero tenía tantas ganas de leer la Biblia, estaba estudiando filología francesa y española, no podía estudiar para mis exámenes y me encontraba leyendo la Biblia todo el rato. Entonces, ¿qué hice? Compré una Biblia en francés y compré una Biblia en español y tiré meses solamente estudiando francés y español a partir de la Biblia y aprobé todos los exámenes. Increíble, ¿no? Me manipulé de una forma muy guay, ¿no? Pero ves que esta pasión por la palabra se apodera de tu corazón. La Biblia es un nuevo libro porque tienes el Espíritu Santo por dentro. Dice Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Decía un reformador en Ginebra, Juan Calvino, que citamos el sábado pasado. El testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con todo, a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo,
la Biblia para ti es un rollo. Es como un libro de Platón, Aristóteles o Heráclito. Pero cuando eres nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, todos los versículos tienen algo que decirte. Porque eres nacido de nuevo. Porque el Espíritu que inspiró a los profetas ahora da testimonio a tu corazón. Estaba ahí hablando en lenguas, lo siento. El Espíritu entonces nos da seguridad. La Biblia es de Dios, es la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos fe. Fe en todo lo que nos promete. Y por esto cuando leemos más adelante en el versículo 9, que será la predicación ya en el nuevo año, el versículo 9, tenemos la seguridad del fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Tenemos fe en que Dios nos salvó en el pasado, mediante la elección del Padre, la regeneración del Espíritu, la resurrección de Cristo. Tenemos fe en que nos está guardando en el presente por su poder. Tenemos fe en que hemos de alcanzar una recompensa incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tenemos fe, gracias al testimonio apostólico y gracias al testimonio directo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por esto, los cristianos somos un pueblo feliz, somos contentos, no creemos en la unción de limón, tenemos felicidad, no tenemos la cara más larga que un burro deprimido, no, sonreímos. Estamos contentos, sí, tenemos luchas, tenemos peleas y tenemos estrés, pero hay un gozo por dentro que ninguna prueba en este mundo es capaz de apagar. Por esto, cuando meditamos en el futuro, nos entra alegría y alabanza en el corazón. Pablo, por ejemplo, cuando él escribe a los tesalonicenses, él habla de cómo vendrá el Señor en el capítulo 4, versículos 13 y 17. Y después de hablar de cómo será la venida de Cristo, acaba diciendo, por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doctrina del futuro nos da ánimo. Somos un pueblo contento, dichoso, feliz, bendecido, gracias a todo lo que el Señor nos ha prometido. El presente tiene sus pruebas, pero el futuro será brillante y radiante. Creemos todo esto por fe. Fe, gracias al testimonio de Pedro y los demás apóstoles. Fe, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si tienes fe en esta mañana, gózate en la bondad del Señor. Alégrate en Cristo, dale gloria, sigue amándole, sigue gozándote, sigue creyendo en Él de todo corazón. Y así llegamos entonces al último punto en esta mañana, tercer punto. Hemos hablado de amar a Dios sin haberle visto, bueno, concretamente Cristo. Amar a Cristo sin haberle visto. Creer en Cristo sin haberle visto. Y en tercer lugar, nos regocijamos en Cristo sin haberle visto. Volvemos entonces al versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En esta mañana hemos hablado del amor, hemos hablado de la fe y ahora hablamos del gozo. 3 frutos preciosos del Espíritu Santo del Señor. No vemos a Cristo, es verdad, no lo vemos, pero tenemos la certeza de que vamos a verle en el futuro. Y una persona que tiene amor por Cristo en el corazón, y una persona que cree de todo corazón en Cristo, es una persona que tiene gozo. Gozo inefable y gozo glorioso. La semana pasada predicamos del versículo 6, que dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Os comenté, ¿verdad?, que si yo supiera que todos vosotros aquí estáis sufriendo en Almería, y a mí me han echado en la cárcel aquí, no sé, de Córdoba, Sevilla, Granada, y yo voy a escribir una carta a la iglesia perseguida de Almería, los hermanos en Almería que estáis siendo azotados y maltratados por pertenecer a Cristo. Lo que yo voy a deciros a vosotros en la carta es: querida iglesia de Almería, hermanos Loli, Paco, etcétera, etcétera, Isabel, bla, 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 Nicolás, hermanos, llorad mucho, comprad muchos paquetes de Kleenex, sacad el violín y llorad todos juntos para la gloria del Señor. ¿Qué dice Pedro? Pedro, escribiendo una iglesia perseguida,
¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es su sugerencia? ¡Gozaos! ¡Alegraos! Pedro, ¿estás viendo la cabeza? Pedro, tranquilito, descansa un poco, piénsalo bien, has tomado demasiado sol, ¿no, andaluz? Pedro, ¿qué estás escribiendo? Pero Pedro vivía a la luz del futuro venidero. Una persona que vive a la luz del futuro, profetizado por Dios, ve las cosas de forma distinta. Y no anda como un sapo, no deprimido, no. Anda con alegría, hay una chispa ahí por dentro que el mundo no es capaz de apagar. Es el fuego y el gozo del Espíritu Santo. Más adelante en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, Pedro nos va a decir: gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Repito, esto es tela marinera. Gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Si tú eres un incrédulo, aquel versículo te parece una locura. Gozaos por cuanto sufrís con Cristo. Eso es una tontería. Esta gente está mal de la cabeza. Pero si eres convertido, ves la gloria de Dios incluso en el sufrimiento, en la prueba, en la aflicción, y vives para la fama de su nombre. Fíjate cómo la convicción del corazón de uno cambia toda la perspectiva. El que vive a la luz del futuro venidero de Dios se goza, se alegra, está contento y salta con gozo. Y aunque cante como una oveja embarazada, canta para la gloria del Señor. Así que, hermanos, si tienes una voz feísima como la mía, ánimo, adelante, canta para la gloria de Dios. Estate contento, Cristo está contigo. Amén. Jesús dijo exactamente lo mismo en el Sermón del Monte. De nuevo, un versículo que nadie puede entender si no es del Señor. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate porque tienes tu mirada puesta en el futuro. Ahí está el mensaje de Jesús. El creyente no vive a la luz de la crisis económica europea, vive a la luz del futuro profetizado por Dios. Por lo tanto, puede gozarse y estar contento y cantar, aunque esté lloviendo y hay relámpagos y truenos por todos lados. Vivimos a la luz del futuro. Antes de acabar el mensaje, hay dos adjetivos que tenemos que definir bien aquí. Y simplemente son los últimos adjetivos del texto. Versículo 8. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable y glorioso. Pues esto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el segundo es más o menos fácil. Inefable es una palabra muy extraña en el griego. Porque esta palabra, este vocablo, no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es totalmente único. Es el único caso donde se usa, se emplea, se utiliza semejante vocablo. Inefable es algo que es tan increíble que es imposible de articular lingüísticamente. No te lo puedo expresar, es inexpresable. Sí, inventa esta palabra, ¿existe? Inexpresable. Pido perdón si acabo de asesinar, ¿no?, el diccionario español. Inexplicable. Sí, ahora bien, algo inexplicable no tiene que ser algo grandioso, pero sí, por esta línea, sí. Eso es. Un ejemplo, yo fui a Alemania de nuevo, yo fui a la Selva Negra y me llevaron a un sitio llamado Treeberg. Treeberg tiene la cascada más alta de toda Europa. Y yo como un insecto estoy ahí por debajo de esta cascada gigantesca, y yo miro para arriba, yo digo, ¡wow! Ese wow, inefable. Es algo tan increíble que no soy capaz de explicarte cómo es. El día de mi boda, yo vi a mi esposa toda vestida, guapa, bien peinada y bien así andando con toda la musiquita. Yo le miro a ella, ¡wow! Ahí está, inefable. Pedro está diciendo que nosotros que somos salvos tenemos un gozo por dentro que es ¡wow! Que si tú eres nacido de nuevo,
Aunque no tengamos un término para expresar este gozo, tú sabes perfectamente a lo que Pedro está aludiendo. Porque por dentro tienes este gozo. Y cuando Pedro dice que es inefable, amén, Pedro, sé exactamente de lo que estás hablando, hermano. No porque puedes articularlo lingüísticamente, pero tu experiencia testifica de esta realidad. Gozo inefable. Gozo que te hace decir wow cada 2x3. Y piensas en el Evangelio, la belleza de Cristo, la gloria de Dios. ¡Oh! Inefable. Y en segundo lugar dice que es un gozo glorioso. Glorioso. Aquí significa que es un saborcillo de la gloria venidera. Es como una primicia, es una... ¿Alguna vez, hermanos, has estado sentado en el sofá, tirado ahí, descansando, no sé, quitándote, no sé, arreglándote el pelo, no, mirando el techo, estudiando lo que hay arriba, y de repente entra tu esposa con una cucharita de yogur de fresa y te dice, cariño, ¿quieres un poco de yogur de fresa? Y dices, pues sí. Y te lo comes y está buenísimo. Y le dices, ¿hay más? ¿Hay más? Sí, hay un bote entero en el frigorífico. Y tú vas ahí a la nevera y zampas el bote entero, ¿no? Es algo. Tú y yo en el presente estamos experimentando este yogur de fresa. Es un saborcillo. Pero en la era venidera, este saborcillo pequeñito que estás ahora mismo experimentando, aunque sea pequeño, es inefable, esto lo vamos a disfrutar eternamente en la presencia de Dios. ¿Alguna vez has estado en un momento en adoración cuando ni siquiera estás consciente de que está a tu lado, estás tan concentrado en el Señor, lleno de un gozo indescriptible? Es esto multiplicado por 100,000, multiplicado por toda la eternidad. Es glorioso. El gozo que nosotros experimentamos en el aquí y el ahora es un saborcillo de la gloria venidera. ¡Oh! Yo tengo ganas de saltar encima del púlpito y gritar gloria a Dios por toda Almería. Increíble, gloria al Señor. Él quiere concedernos gozo eterno en su presencia. Y estos momentos que experimentamos en este mundo de exaltación no son nada en comparación con lo que viene en la eternidad. ¡Oh! ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no vamos a cantar por las calles dando la gloria al Señor? Vivamos entonces, hermanos, a la luz del futuro venidero. La gloria venidera es inefable y gloriosa. Para concluir el mensaje en esta mañana, volvemos a leer el texto una vez más. Versículo 8 dice lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En primer lugar, hablamos de amar a Cristo sin verle. Si amas a Cristo, le obedecerás, guardarás sus palabras. En segundo lugar, creemos en Cristo sin haberle visto. Le creemos a Él no simplemente por el testimonio apostólico, que es fiel, fidedigna, escrita por mártires. También le creemos porque tenemos el testimonio directo del Espíritu Santo en nuestro corazón, dándonos testimonio de que esta es la verdad de Dios. Y en tercer lugar, también nos alegramos sin haberle visto, porque el Evangelio se ha apoderado en nuestro corazón y ahora estamos experimentando un gozo inefable y glorioso. Y el creyente que anda en salud espiritual es aquel que conoce algo de este gozo. Dios nos llama a llenarnos de este gozo de forma continua. Por lo tanto, hermano o hermana, en esta mañana, si no estás andando en la plenitud, en la llenura de este gozo de la salvación del Señor, examina tu corazón, nombra las cosas que están frenando el libre fluir de este gozo espontáneo dado por el Espíritu Santo. Si estás tonteando con el pecado, si estás jugando con las cosas de este mundo, no te quedes sorprendido si este gozo no está de una medida llena como antes has conocido. Arrepiéntate, vuelve al fuente del gozo de tu salvación y disfruta en esta mañana del gozo del Señor a quien amas sin verle, del Señor en quien creyendo sin verle te regocijas con gozo inefable y glorioso. Vamos a buscar al Señor y pedirle precisamente en esta mañana que nos llene de este gozo celestial y que nos haga conscientes de esta realidad que nos espera en la gloria venidera. Oremos al Señor.
Padre, humanamente hablando, es casi imposible entender el versículo en esta mañana. Yo confieso que si no fuese salvo, no podría entender cómo Pedro manda a una iglesia perseguida a que se regocije. Esto no tiene ni pies ni cabeza, Señor. Yo no sería capaz de entenderlo. Pero gracias a ti, por el poder de tu Espíritu Santo, has convertido nuestro corazón y podemos entender perfectamente la razón por la que Pedro anima a la iglesia a gozarse. Porque Pedro no vive a la luz de este mundo pasajero, sino tiene sus ojos colocados en el futuro profetizado por ti. Padre, levanta nuestra mirada en esta mañana. Oh Señor, qué pena que muchos, Señor, de tus hijos están andando, Señor, abatidos y tristes y deprimidos porque no tienen la mirada levantada, colocada en aquel que es el Creador y Redentor. Señor, en momentos pasados hemos experimentado algo de este gozo que Pedro nos ha nombrado en esta mañana. Gozo inefable, gozo glorioso. Y Señor, te pedimos que este gozo sea una característica en nuestras vidas. Señor, te pedimos que si hay alguna cosa en nuestras vidas que esté frenando, bloqueando, resistiendo el libre fluir de tu gozo, de la plenitud del Espíritu Santo, Padre, trae convicción de pecado en esta mañana. Señor, llévanos al arrepentimiento. Señor, renunciamos a todo aquello que atente contra tu buena voluntad para con nuestra vida, Señor. Padre, también en base al mensaje, te pedimos que aumentes nuestro amor por ti. Jesucristo, eres grandioso y precioso. Tu evangelio es, un manjar, un banquete. Es una cena navideña, Señor. Gracias por tu evangelio. ¿Cómo no amarte, Señor? Y te pedimos, Dios, que demostramos nuestro amor mediante nuestra obediencia y santidad. Que tú de forma muy práctica nos enseñes estas cosas en tus escrituras. Y en segundo lugar, Señor, también aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, por el don de creer en ti. Gracias por el testimonio apostólico y profético registrado en las Sagradas Escrituras. Gracias por este bendito libro, el cual es infalible, inerrante, autoritativo. Señor, pero gracias a ti también por el testimonio interno del Espíritu Santo de Dios. Porque sin este soplo tuyo no podríamos entender ni una jota ni una tilde de este libro, Señor. Gracias por abrirnos los ojos, Dios. Aumenta nuestra fe para creer tus promesas, para depender de todo lo que tú has profetizado y prometido en el libro. Así que, Señor, que hoy sea un día de gozo, de alegría, de fe en ti y de amor hacia ti. Te damos gracias por esta bendita, Señor, esta bendita palabra, Señor, en esta mañana. Alabado seas en Jesucristo. Sigamos orando, Señor, en tu presencia ahora, Dios, buscando tu rostro. Como siempre, hermanos, si queréis levantar la voz en oración, algunos hermanos, con toda libertad, dándole las gracias a Dios en esta mañana. Oremos al Señor. Gloria a Dios.